llamo Joaquín. Tengo 63 años y vivo en Cantabria. De este hombre o este individuo que ustedes ven en pantalla. Se llama Joaquín Mendoza, es un español, quien padece de una enfermedad que se llama ELA. Porque el sistema público de salud echa la carga del cuidado de los enfermos de ELA sobre las familias. Este individuo que mencioné en un inicio, Joaquín Mendoza, es testigo de Jehová. Y dejé en manos de mi Dios Jehová mi vida. Hemos de entender que las religiones no existirían. Todo esto porque requieren constantemente del apoyo monetario de las contribuciones o donaciones que pueda hacer su propia feligresía para cumplir sus propósitos. Estoy diagnosticado de ELA desde hace 4 años. Cabe destacar que para las organizaciones religiosas les es importante enseñar a su propia feligresía, a sus propios adeptos, la idea de que el sufrimiento por enfermedades será meramente temporal. Este no es un mensaje político, sino que es una reivindicación humana. El punto más importante aquí es qué están haciendo las religiones hoy por hoy, es decir, hoy en día, para ayudar a su propia feligresía y especialmente a aquellos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad económica. Estoy en fase avanzada de la enfermedad. De nueva cuenta la pregunta, ¿son humanistas los testigos de Jehová, especialmente el corporativo o el liderazgo? ¿O simplemente es un tema de mera falacia? Esto se lo digo a quienes va dirigido este mensaje, que os lo diré luego. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? De nueva cuenta con ustedes. Para esta ocasión quiero comentar acerca de esta experiencia de este hombre o este individuo que ustedes ven en pantalla. Se llama Joaquín Mendoza, es un español, quien padece de una enfermedad que se llama ELA. ELA significa esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad en donde se afectan las neuronas. Esta enfermedad que afecta al sistema motor o también conocida como esclerosis lateral amiotrófica, que consiste en una afección progresiva del sistema nervioso que a su vez produce una afección en las neuronas en el cerebro y la médula espinal, causando una pérdida en el control muscular, tal como lo que le sucedió a Stephen Hawking, que también podemos ver en pantalla. Sin embargo, una sintomatología muy general, muy somera acerca de lo que significa ELA o cómo se va presentando dentro del organismo de un individuo es como lo que presento a continuación. Es importante señalar que ELA con frecuencia comienza en las manos, los pies o las extremidades y luego se extiende a otras partes del cuerpo. A medida que la enfermedad avanza y las neuronas se destruyen, los músculos se debilitan. Con el tiempo esto afecta al masticar, tragar, hablar y respirar. Sin embargo, esto no indica que hagamos un compendio sobre la sintomatología de la enfermedad de ELA, porque para ello entonces tendríamos que necesitar a un médico especialista que nos hablara sobre el tema. Pero el punto que quisiera tratar está relacionado más que con la enfermedad, es qué han hecho las religiones para poder abatir este problema o qué propuestas han tenido que hacer algunas asociaciones religiosas. Sin embargo, también los testigos de Jehová han hecho algo al respecto, recordando que este individuo que mencioné en un inicio, Joaquín Mendoza, es testigo de Jehová. Un tema interesante ya que él dio un mensaje acerca de lo que él espera de la sociedad, pero más que nada de los gobiernos, o más específicamente de la legislación de su propio país, España. Hemos de entender que las religiones no existirían. Todo esto porque requieren constantemente del apoyo monetario de las contribuciones o donaciones que pueda hacer su propia feligresía para cumplir sus propósitos. Hemos de saber también que parte de la subsistencia de algunas organizaciones religiosas viene del mismo gobierno a través de subsidios, tal como lo que ya conocemos hasta este momento de lo que sucedió allá en Noruega,
en donde los testigos de Jehová perdieron una excelente cantidad de dinero, todo por generar ostracismo a sus propios adherentes. Pero no vamos a hablar de este tema. Hablemos acerca del beneficio que han dejado las organizaciones religiosas a sus propios adeptos cuando estos padecen de alguna enfermedad que requiere realmente de una atención urgente, esmerada y muy específica, como en este caso, el ELA. Me llamo Joaquín, tengo 63 años y vivo en Cantabria. Estoy diagnosticado de ELA desde hace 4 años. Os voy a contar una amarga experiencia que he tenido recientemente, y por favor, no lloréis hasta el final, no sea que las lágrimas no os permitan escuchar bien. Es un comentario irónico, por si no lo habéis pillado. Esto se lo digo a quienes va dirigido este mensaje, que os lo diré luego. Os pongo primero en antecedentes. Estoy en fase avanzada de la enfermedad. No muevo brazos ni piernas y vivo en una residencia para la tercera edad, que no está preparada para atender enfermos neurológicos, porque no es su finalidad. No me han practicado una traqueostomía de momento, por lo que respiro ayudado por un respirador BiPAP. Tengo también un removedor de flemas. Y ahora os cuento, estaba de madrugada en cama con mi respirador conectado. De repente comencé a notar que el aire no me llegaba a los pulmones como era debido, y fue empeorando por momentos. Las auxiliares habían pasado hacía 1 hora, y no volverían a pasar hasta el desayuno a las 7. Me empecé a asfixiar y no podía avisar de manera alguna. Imaginad esa situación durante 2 horas y cuarto. Y tenía la solución a 2 metros, pero no la podía usar porque era incapaz de pedir ayuda. Lo que ocurrió era que las flemas habían obstruido las vías respiratorias, y no llegaba más que un hilo de aire a los pulmones. No sabéis la sensación tan horrible, que es sentir que te asfixias por momentos. No se lo deseo a nadie. Yo me despedí mentalmente de mi esposa y dejé en manos de mi Dios Jehová mi vida. Desde entonces tengo pánico a que se vuelva a repetir esa situación. Cuando llegaron las auxiliares me pusieron el removedor de flemas, y pude respirar lo suficiente para escribir en mi dispositivo, 112 ya. Llegó la Ubimóvil y me llevaron a urgencias. Desde ahora, tengo el dispositivo toda la noche encendido, para al menos poder hacer sonar una alarma y que me puedan escuchar las auxiliares, si están cerca, porque como estén en otra planta de la casa, no sé si me oirán. Este mensaje va dirigido principalmente a aquellas personas que tienen en sus manos el poder y los medios para que situaciones como esta no la tengamos que sufrir los enfermos de ELA. Yo me considero apolítico, por lo que este no es un mensaje político, sino que es una reivindicación humana. Señor Presidente del Gobierno de España, señores parlamentarios, y por extensión, señores presidentes autonómicos y señores parlamentarios autonómicos, por favor, hagan su trabajo. Su trabajo es promulgar leyes para el bienestar de los ciudadanos, entre otras funciones. Tienen paralizada la ley en el Parlamento desde hace 1 año. En ese año han fallecido más de 1000 enfermos de ELA, de los cuales una cifra considerable han tenido que escoger morir porque no podían permitirse sufragar los gastos que conlleva el cuidado especializado de un enfermo de ELA con una traqueostomía con ventilación mecánica invasiva. De existir los medios necesarios, proporcionados por el sistema de salud público, eso no hubiera ocurrido. Desgraciadamente, esto no es así, porque el sistema público de salud echa la carga del cuidado de los enfermos de ELA sobre las familias, lo que les obliga a escoger entre llevar a la ruina a su familia, o solicitar una eutanasia o una sedación pasiva. Porque, señores, el cuidado de un enfermo de ELA con traqueostomía asciende a 90.000 euros al año. ¿Qué familia puede asumir este gasto? Únicamente el 2% de los enfermos de ELA, el resto se ven obligados a escoger morir. Señores políticos, repito, hagan su trabajo, por favor, y desbloqueen la ley ELA, ya. Señores presidentes autonómicos y consejeros, creen en sus respectivas autonomías plazas especializadas en residencias públicas para enfermos neurológicos y dótenlas de los medios y recursos necesarios, que para esto sí que tienen competencias. Cada día estamos muriendo 3 enfermos de ELA. ¿Cuántos
más tenemos que morir para que se conciencien? Queremos tener una vida digna, no una muerte digna como única alternativa. Y la queremos para hoy. Cabe destacar que para las organizaciones religiosas les es importante enseñar a su propia feligresía, a sus propios adeptos, la idea de que el sufrimiento por enfermedades será meramente temporal, ya que después de la muerte todo sufrimiento pasará. Y para el caso muy puntual de los testigos de Jehová, el tema no dista mucho, ya que también se les enseña a sus propios adeptos o a sus mismos adeptos la idea de que el sufrimiento por enfermedades en esta vida terrenal o durante este sistema de cosas será meramente temporal, ya que después del Armagedón, es decir, en el establecimiento o restablecimiento del paraíso, la situación de salud cambiará totalmente. Es el aliciente, tal como si fuera una exacto, se les está infundiendo ese ánimo o esa esperanza o esa fe, ya que para aquel tiempo toda enfermedad será borrada de la existencia de la humanidad. Sin embargo, el punto más importante aquí es qué están haciendo las religiones hoy por hoy, es decir, hoy en día, para ayudar a su propia feligresía y especialmente a aquellos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad económica o incluso cuando en este caso como Joaquín Mendoza requiere urgentemente de una atención médica que si bien cabe señalar que ELA o su tratamiento es muy costoso. Y también aquí entramos en materia preguntándonos, ¿existirán fundaciones reguladas o sostenidas por las mismas religiones para apoyar a su feligresía? De nueva cuenta, la pregunta, ¿existen fundaciones de asociaciones religiosas que apoyen a sus propios adeptos? Sin embargo, preguntémonos qué están haciendo las asociaciones religiosas en relación al tema de la situación de salud, porque si bien hay que reconocer o recordar que mucha de la feligresía se acerca precisamente por temas de fe, es decir, derivado de este conjunto de enseñanzas en donde se les enseña a la feligresía que habrá un mejor mundo, una mejor situación de salud después de la muerte o incluso después del Armagedón, como ya comentaba anteriormente. Pero, ¿qué dice la historia en relación a la aparición de beneficencias derivadas precisamente de la religión? Debemos de entender que la palabra beneficencia proviene de un término latín o de un vocablo latín que es de bene, bien, y de facere, de hacer, es decir, hacer el bien. Con esto indicando que la beneficencia es hacer el bien a aquellos que están en un estado de vulnerabilidad económica, pero también en un estado de vulnerabilidad de alimentación y no olvidando o pasando por alto la vulnerabilidad de salud. Entonces, las beneficencias tienen un objetivo no muy específico, sino mucho más amplio, de una amplia gama en donde tienen que atender asuntos de esta índole que acabo de mencionar. Esto indica que el trabajo y la labor que tendrían que hacer las asociaciones religiosas con todas esas contribuciones, donativos o incluso regalías que se les pudiera dar o pudieran ellos recibir, tendrían que bien administrarlos para que el beneficio se haga extensivo cuando realmente existen necesidades apremiantes. ¿O no lo cree usted así? Entonces, la beneficencia, así entendida como un deber moral de los ricos para con los pobres, ha sido admitida por la moral y religión de todos los pueblos. Y el cristianismo ha hecho más, ha hecho de ese deber moral una virtud, la de la caridad, que ha colocado entre las virtudes teologales. Esto anterior lo expone una ponencia documentada como la Iglesia y la legislación de beneficencia. Por ejemplo, en el caso de Grecia podemos hablar que la beneficencia iba aplicada a aquellas personas o iba en auxilio de aquellas personas que eran afectadas por la guerra. Es decir, a los mutilados de guerra, a los inválidos de trabajo, a los hijos de los muertos en campaña y a los soldados heridos, en el establecimiento de baños públicos como lugares de defensa contra el frío
y en la creación de un sinnúmero de sociedades privadas de préstamo a los necesitados y de asistencia médica a los pobres. Y es aquí cuando me hace recordar la Lotería Nacional, como en el caso de México, o incluso también la Lotería Nacional para algunos países de Latinoamérica. De esa misma manera, en Grecia, los recursos económicos para las beneficencias se recababan de juegos que promovía el mismo estado político, con la finalidad de que se utilizaran precisamente para estos beneficios, de ayudar a las personas en estado de vulnerabilidad en los aspectos como de salud, alimentación o incluso para asistirlos en temas de enfermedades. Pero no olvidemos el tema también de Roma, que si bien Roma se calificaba como un imperio a partir del siglo IV, meramente cristiano, de tal manera que la beneficencia para Roma estaba fundamentada en la religión, o más bien dicho, en el amor al prójimo. Sin embargo, hay que recordar que Roma también tenía una legislación y que hoy por hoy se ha hablado mucho del derecho romano, de tal manera que dentro del derecho romano se hablaba también de la beneficencia derivada de la legislación para apoyo de aquellos más necesitados. Entonces se puede decir que Roma se imita el ejemplo de Grecia y adquiere un carácter más universalista, pues la beneficencia por medio de las leyes Octavia y Clodia, la primera de las cuales establece que a los pobres se repartan distribuciones regulares de trigo a precio reducido, y la segunda ordena que dicha distribución les sea entregada gratuitamente. Pero hablemos acerca de pueblos paganos. ¿Estaba regulada por el amor? Puesto que no existía el cristianismo tal como lo que sucedía en Roma. En los pueblos paganos no era motivada por miras de amor al indigente, sino por móviles de política interior, en donde se sostiene que la república no tiene necesidad de tener enfermos y la ciudad no debe sufrir que haya en ella miembros parásitos, ni dejarse deshonrar por la mendicidad. Esto indica que el apoyo era limitado, no derivado de la religión, sino más bien de un tema meramente civil. Yo diría más bien de apoyar por primera vez, y el ciudadano tendría que salir adelante con lo poco que se le diera para ser productivo dentro de la sociedad y no ser una carga. Es como ese dicho que se dice: te doy un pescado, pero también te enseño a pescar para que posteriormente tú lo hagas. Y es así como se promovía las beneficencias en pueblos paganos, no por amor, sino por un tema meramente de política interior. Pero ahora trasladémonos a la actualidad, en donde también existen poblaciones vulnerables con grandes necesidades de alimentación, de cobijo, de sustento por salud, en donde tal vez mucha de la población requiera de hospitalización, requiera de tratamientos, pero también de medicamentos. ¿Qué está haciendo hoy por hoy la Iglesia Católica u otras organizaciones religiosas en relación a apoyar a los más necesitados? Tomemos en cuenta la Iglesia Católica, que tiene una fundación a nivel internacional denominada Cáritas, que significa caridad. Obviamente que la sede se encuentra en Roma, pero también se puede considerar que Cáritas es una confederación a nivel internacional con 160 miembros que están trabajando activamente en varios aspectos. Veamos algunos de esos aspectos meramente o de forma muy somera. Cáritas aborda temas como alimentación, conflictos y desastres, desarrollo, salud y VIH, migración y la trata. Sí, a la trata de personas, como cuando personas llegan de un país a otro, es decir, cuando llegan como migrantes y entonces muchos abusan de su situación. Para esto existen oficinas en donde recolectan los datos de estas personas que son migrantes para controlarlas, es decir, para protegerlas y que no caigan en manos de personas que puedan aprovecharse explotándolos laboralmente o explotándolos de otra índole. Pero hablemos de un tema que nos interesa, ya que Joaquín Mendoza, este español que realmente tiene una necesidad para que se le cubra su tratamiento, que es verdaderamente costoso
para tratar el tema del ELA, ¿qué está haciendo entonces los testigos de Jehová en relación a este caso muy puntual? Muchas veces se dice que los mismos testigos de Jehová, y esto es muy cierto, tienen que apoyar a sus propios hermanos. Pero esto es una ayuda que pudiéramos denominar que viene de una forma horizontal. Sin embargo, si hablamos de verticalidad, es decir, vendrá apoyo por parte del cuerpo gobernante, es decir, por parte del corporativo a sus miles o millones de adeptos a nivel internacional. Recordemos que los Testigos de Jehová fundaron en los años 70 una fundación, válgase la redundancia, denominada Henrietta Riley. Sin embargo, la realidad de esta fundación dista mucho de un tema meramente de caridad para sus propios adeptos o incluso para aquellos que no son sus adeptos. Pero Henrietta Riley fue creada en los años 70 con la finalidad de poder percibir aquellas utilidades que se derivan de la inversión de acciones en diversas industrias y para que posteriormente, llegando a Henrietta Riley, estas pasen a las cuentas del corporativo, pero no para apoyo de sus adeptos en caso de necesidades apremiantes, como en este caso muy puntual de Joaquín Mendoza, sino simplemente para su enriquecimiento. Pero de ahí a que el corporativo de la Watchtower, directamente de Henrietta Riley o de las cuentas del mismo corporativo, haya dinero que se destine a tratamientos médicos como para el ELA, en el caso de Joaquín Mendoza, esto dista mucho de la realidad. Entonces, ¿cubrir el tratamiento de Joaquín Mendoza? No va a ser derivada de la religión, sino de la asistencia pública o incluso de algún fideicomiso, tal como mencionaba, con la finalidad de apoyar el caso de Joaquín Mendoza. Y es aquí cuando la declaratoria de este individuo, testigo de Jehová, que dice padecer de ELA, pero que pide la promoción legislativa por parte del gobierno español para posiblemente un fideicomiso económico, obviamente para el apoyo de los tratamientos que exigen los pacientes de esta enfermedad, no sea derivada de la misma religión, del mismo corporativo de la Watchtower, sino de una asistencia pública, es decir, de un fideicomiso que posiblemente venga de impuestos o incluso de juegos autorizados por el mismo gobierno con la finalidad de apoyar a esta población vulnerable. Con esto, amigos, preguntémonos, ¿quién muestra más humanismo al respecto? ¿La Iglesia Católica o los Testigos de Jehová? Yo diría que con el programa internacional de Cáritas, quien realmente muestra un verdadero humanismo, pese a los grandes ataques que el corporativo de la Watchtower década tras década ha inundado a la Iglesia Católica, quien realmente muestra humanismo es la misma Iglesia Católica más que los Testigos de Jehová, denotando con esto el gran interés económico del corporativo de la Watchtower, ya que no tiene ningún beneficio para sus propios adeptos o para sus mismos adeptos. ¿Qué piensa usted al respecto? Su comentario es muy importante, déjenmelo saber por favor. Y con esto concluyo, amigos, invitándolos a regalarme un like si consideran de que esta información es de valor y no olvidando el invitarlos a suscribirse a mi canal. Y amigos, nos veremos en una próxima. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.